Estás escuchando De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, Ana, a ver si te suena. Te ofrecen fórmulas milagro para cosas complejas, recetas mágicas para todo. Te aseguran, te garantizan los resultados. Su fuente de información, fuente La Cibeles. Te lo escuchaba a ti, Ana, cuando hablamos de dime las referencias científicas o dime la fuente, ¿no? La fuente La Cibeles. ¿Qué más? La formación que tienen estas personas que hay detrás, suele ser que han tenido una experiencia reveladora que les hizo abrir los ojos. Te prometen el oro y el moro, pero no sabes ni quiénes son. No existe un perfil profesional por ningún lado, lo buscas en Google y dices, bueno, pues no tengo ni idea de cuál es la formación profesional de esta persona que me está prometiendo tantas cosas. Si hay algún tipo de pago o interés económico, generalmente pagas por adelantado, pero ante todo ellos te garantizan resultados. Y bueno, no te doy más pistas. ¿A qué te suena todo esto? Bueno, me suena a vendehumo total. O sea, parece que me has definido al típico gurú, psicogurú, a las pseudociencias, las sectas, las estafas. Me ha hecho gracia lo de no tienen una formación concreta. ¿Cómo que no? Han ido a la universidad de la vida, Rosa, de la vida. Esa que te garantiza que puedes hablar de todo, con asertividad, ¿verdad? Con seguridad en ti mismo y además eso, sobre todo, a mí lo que me llama la atención es la promesa, ¿no? Sobre todo la promesa y las garantías. Digo, jope, oye, pues yo no sé cómo nos vamos mejor. Sí, es que además todos terminan así, ¿no? Empiezan diciendo el problema. Yo siempre digo que los vendehumos lo hacen muy bien porque saben todas las técnicas de persuasión y de comunicación eficaz, ¿no? Y de influencia. Y entonces siempre empiezan poniendo como un problema, ¿no? Te dicen, pues juegan con un punto de dolor, ¿no? ¿Quieres aprender inglés y no lo logras? El inglés se enseña mal. Y le echan la culpa. Todo hasta ahora, todo se enseña mal. Entonces, pero yo que soy un iluminado, tengo la solución y te garantizo, siempre te garantizo resultados. O sea, es que es de verdad que me estoy acordando de... Yo creo que tú no has visto Paquita Salas, pero me estoy acordando de la estafa piramidal de Noemí Argüelles, el personaje de Noemí Argüelles con el Divacel, y es que es tal cual, o sea, es una seguridad, ¿verdad, Sí, Rosa? De hecho, ¿no? Yo, a ver, tú hablas de... Yo te iba a contar, claro, como no me da para ver la tele y esas cosas, no sé si este personaje que has nombrado, imagino que es de la tele, que igual es del mundo de las redes sociales, pero a mí lo que me venía a la mente son escenarios en los que he estado, ¿no? Incluso en teatros de Gran Vía de Madrid. Bueno, lo podemos ver en redes sociales, ¿no? También esos fenómenos que en este caso pues vinculan un poco con el campo en el que yo trabajo, que es el campo de la salud mental, donde hay gente que además sale al escenario y saca a voluntarios a agitar sus traumas del pasado, ¿no? Y siempre con música, con movilización de emociones, y la gente sale al escenario y cuenta sus traumas, ¿no? Y claro, a veces dices, bueno, a todo esto la gente sale de allí emocionada, ¿no? Llorando, como un efecto, un fenómeno social, y dices, bueno, tú que, ¿no? La persona que ha sido el guía de esa charla en ese teatro y que saca a alguien a contar sus traumas al escenario, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué formación tiene y qué va a hacer ahora con ese material que le han sacado en mitad de un teatro, ¿no? Material me refiero cuando alguien expone una información que tú, pues, por ejemplo, nosotros los psiquiatras o los psicólogos, cuando trabajamos con trauma o con informaciones delicadas, pues tenemos que saber cómo recoger esa información, qué vamos a hacer, cómo se la vamos a devolver al paciente, cómo vamos a trabajarla, ¿no? Trabajamos en grupos de terapia, en fin, temas muy delicados y muy complejos, ¿no? Que la gente banaliza y lo trata como, no, esto es una catarsis y te voy a curar por haberlo contado aquí en mitad de un escenario, ¿no? Pues yo te digo lo que van a hacer con esa información. La van a aprovechar para sacarle rendimiento económico en algún otro curso. Un buen ROI, como dicen ellos, Return of Investment. Y además, eso debería incluso estar prohibido. Es decir, si algo aprendes cuando estudias medicina es en el juramento hipocrático, es la importancia de la privacidad, de la información tan delicada como la que está contando esa persona, ¿no? Entonces, animar a alguien en ese estado de sugestión a que se abra, grabarle en vídeo, porque luego todo esto está grabado y se comparte, obviamente con el consentimiento de la persona, pero que es algo que yo creo que no le hace ningún bien a la persona que lo comparte y sí le hace mucho bien a ese psicogurú o a ese que está dando esa charla espectáculo, porque eso no dejan de ser charlas espectáculo, que les llamo yo, que hay más espectáculo que chicha.
Hay veces que alguna vez he escuchado, por poner un ejemplo, aunque tiene mucho seguimiento y a lo mejor esto levanta ampollas entre algunas personas, pero yo, por ejemplo, he escuchado a Tony Robbins alguna charla y digo, pero bueno, si lo que está diciendo es todo de cajón, o sea, está diciendo cosas que te dice tu abuela, o sea, frases que dices, me lo dice mi amiga la del quinto, me lo dice mi jefe en el trabajo, me lo dice mi hermana, pero claro, me lo está diciendo con una música de discoteca, con musicón. Mira, de hecho tengo por aquí, que antes le he estado viendo, tengo por aquí musicón de Tony Robbins. Os voy a poner un ejemplo en YouTube de un taller de Tony Robbins. Ta, 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 ta. Bueno, está la gente como desatada, bailando como locos, chillando, o sea, todos allí. Y claro, encima luces que casi provocan epilepsia, casi ese juego de luces. Claro, es que entras en un estado de sugestión que, claro, te parece todo maravilloso. O sea, es como si te hubieran metido, te hubieras chutado ahí de todo, pero luego la realidad es que no hay contenido, hay mucha amplitud, poca profundidad, ¿no? Totalmente, ¿no? Y lo ha descrito muy bien, ese estado de sugestión que buscan crear con la música, con el ambiente, con el efecto grupal, ¿no? Con las luces, al final te ponen en un estado en el que tú estás mucho más receptivo, ¿no? Pues sí, efectivamente yo creo que aquí lo que hay que tener en cuenta, porque a veces podemos llegar a decir, bueno, pues ya está, que cada uno haga lo que quiera, que tampoco pasa nada, pues si hay gente que le funciona, pues que se deje guiar, ¿no? Por estos psicogurús que tampoco hacen mal. Y efectivamente, yo creo que en ese sentido tenemos que ser abiertos y aceptar ciertas cosas, pero claro, ¿hasta qué punto realmente no hacemos daño, ¿no? De alguna manera, con este ejemplo que yo he contado, de que alguien suba a un escenario y cuente sus traumas, que a lo mejor no sabemos recoger. ¿Tú te imaginas, Ana, un cirujano que abriese tu abdomen, ¿no? Echase un vistazo, removiera todo con el bisturí y luego te volviera a cerrar sin más? O sea, es algo parecido, ¿no? O sea, es como, venga, abro todas tus emociones, las remuevo aquí en público y no, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Esto lo comentábamos Ana Vidas en Positivo y yo en redes sociales hace un tiempo, precisamente para referirnos a esos psicogurús de la salud mental, generalmente gente sin formación profesional, ¿no? Que bajo la autoridad que creen que les otorga el haber vivido una experiencia personal, ¿no? O haber estado en la universidad de la vida que le llamabas tú, y también muchas veces desde el desconocimiento, ¿no? O sea que muchas veces desde el Son desconocimiento como, de los fundamentos de la psicología y la psiquiatría, es el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que se ha lo iba a hablado mucho. decir, digo, eso, Javier Recuenco, que es el presidente de Mensa España, que me encanta cómo habla, siempre dice, este es el club de afectados por el Dunning-Kruger. O sea, es el presidente del club de afectados por el Dunning-Kruger, porque es lo contrario al síndrome del impostor. O sea, el síndrome del impostor es cuando sabes tanto de algo que dudas, es normal, ¿no? Pero es que esto es lo contrario, como no tengo ni pajonera idea, me parece que me lo sé todo, porque claro. Claro, leo un poco y me creo que domino el campo. Y esto, bueno, pues a lo mejor en el campo de la cardiología la gente se atreve menos, pero en el campo de la salud mental la verdad es que yo creo que es un campo donde no se abre mucho más pues a la charlatanería, ¿no? Y a estos psicogurús. Y así pues nos encontramos con charlas, talleres, teatros llenos, ¿no? Salas donde decíamos antes, ¿no? Donde la emoción fluye fácil por ese efecto grupal y de sugestión. Con lo cual estamos influyendo, ¿no? En otros sin darnos cuenta que también estamos cayendo en el intrusismo, ¿no? Y sin darnos cuenta, por desconocimiento muchas veces, de que también podemos hacer daño, ¿no? La iatrogenia es un daño a lo mejor no buscado, que es el término que utilizamos en medicina. Pues es que a veces podemos hacer esto, ¿no? O podemos podemos hacer que alguien no vaya a pedir ayuda porque yo le he prometido el oro y el moro, ¿no? Bueno, yo creo Porque no le que quede ya dinero para buscar un profesional de calidad, porque no se caracterizan por ser baratos estas charlas espectáculo precisamente. Yo creo no, que efectivamente. un taller de Tony Robbins en Estados Unidos te puede salir fácil por entre 5.000 euros 4 o 5 días, si no me equivoco, ahora lo miro, más todo lo que te cuesta volar, etcétera. Bueno, pobre Tony Robbins, es por poner un ejemplo, pero hay muchos más, ¿eh? Hablo de él porque es muy conocido, que al final, yo siempre lo digo, de todo esto de Tony Robbins, no hay que fijarse tanto en esa parte de crecimiento personal. El aprendizaje no te lo llevas ahí, el aprendizaje te lo llevas desde el punto de vista del marketing. O sea, son absolutos genios del marketing y eso es lo que hay que aprender de ellos, ¿no? Cómo saben manejar de bien el marketing, cómo te terminan vendiendo siempre al final de la charla otro curso, encima te lo terminan descontando por ser tú en el último momento, pero solo si te apuntas durante esa charla. Bueno, tienen ahí
O sea, son genios, absolutos genios del marketing digital y esos son los aprendizajes que nos tenemos que llevar y no tanto en aquellos campos donde realmente ellos no son profesionales, ¿no? Total, total. Sí, ahora que estabas diciendo lo del marketing digital, yo también, eso, pues en redes, en los medios de comunicación, pues se ve mucho esto, ¿no? Y lo podemos detectar en el lenguaje, ¿no? Que está lleno de frases vagas, abstractas, muchas veces con un lenguaje esotérico, con frases motivadoras y seductoras, ¿no? Con uso de prefijos que suenan a científico, ¿no? Neuro, bio, psico. El otro día escuchaba a una persona que decía que era experta, a ver si no recuerdo muy bien, pero era como psiconeuro, bio, socioemociones. La gente decía, pero oye, y decía que se lo había inventado ella. Digo, no, desde luego, tú has cogido todos los prefijos, los has juntado y has dicho, a ver qué sale. Me Pero, parto, o me sea, parto. y luego, claro, luego no sabía explicarnos, o sea, no fue capaz de explicarnos de qué se trataba, o sea, no había contenido ninguno, o sea, fue una cosa espeluznante, la verdad, escucharla, a mí me impactó, ¿no? Porque yo en directo, la verdad, que nunca había escuchado una charla de estas, claro, pues la verdad es que no he asistido, o no había asistido hasta ahora, recientemente, pues por carambolas de la vida he estado en una y me quedé, pues patidifusa, no sé ni el término. Pero bueno, eso, todo este lenguaje que utilizan, a veces relatos con tintes místicos, ¿no? Que parecen casi un delirio mesiánico, porque es como todo lleno pues de promesas y de frases que se repiten, ¿no? Que te sonarán, Ana, cree en ti, tú lo puedes todo, que te salga del corazón, conecta con tu esencia, recupera la confianza en ti, hemos venido a brillar, créalo, tú también llegarás, ¿no? Fluye, vibra, eres grande. Y Mira, bueno, tengo y aquí luego, una. y luego, y luego ya, y una vez que te han dicho todo esto, ¿no? Porque tú eres especial, solo tú y tú eres muy especial, ahora ya pasó, ¿no? El platito de pedir dinero, ¿no? Ahora Claro, ven, mira, me he descargado un artículo que se llama las 20 frases célebres. Bueno, pobre Tony Robbins, no paro de centrarme en él, pero porque es el más conocido. Pero dice las 20 frases célebres de Tony Robbins. Y ya la primera es pamear con perdón y no echar gota, como diría mi jefe. Dice, el éxito es hacer lo que tú quieres, cuando tú quieres, donde tú quieres, con quien tú quieres, todo el tiempo que quieres. ¡Ole sus santos! Cojones, con perdón, qué narices, o sea, no te impresionante. salía nada mejor, Ana. Así todas, o sea, Oye, impresionante. había un meme que tengo que rescatar, que salían como 3 columnas, con juegos de palabras que te decía: "Construye tu propia autoayuda o tu propia motivación", y era como que tú ibas enlazando las 3 palabras y te salían frases de motivación. Ay, es que no me acuerdo cómo Ostras, era, ¿te suena? claro, claro, yo creo que ahí tendría que estar seguro la palabra éxito, ¿no? Puedes, eran verbos, o sea, era una columna eran verbos, todo en plan puedes, quieres, y en la última era éxito, fuerza, ¿sabes? Sí, reinvención, sí, líder, sí, visión, seguro que visión estaba. La verdad es que es impresionante, es Sí, esto impresionante. y efectivamente ahora con las nuevas, ¿no? Con estos medios nuevos de comunicación que tenemos, pues es que toda esta información, pues fluye de una manera, ¿no? Más rápida y más vasta, ¿no? No, ahora ya sí que estamos porque antes había 3 o 4 claramente identificables que bueno, mueven masas, ¿eh? Y también hay gente a la que ayudan, que hay gente también hay profesionales más éticos, ¿no? Pero ahora es verdad que ya o sea, tú abres TikTok o abres cualquier red social, ahora todo el mundo es experto en todo, ya es muy difícil trazar, pues efectivamente sus fuentes, porque encima la gente lo que hace es, compartir, o sea, comentar y compartir lo que comentan otros, con lo cual esto es, la historia del teléfono escacharrado. Yo hago un vídeo que puede ser medianamente interesante, pero luego uno comenta mi vídeo, ese otro comenta el vídeo que ha hecho el otro, y al final eso es un teléfono escacharrado que no hay más que incoherencias por todos lados, mucha infoxicación y es un grave problema, ¿eh? O sea, a mí misma me influye. El otro día abrí TikTok y yo duermo boca abajo, que ya sabéis que como postura de dormir es de las peores, ¿no? Porque es la que produce más arrugas, desde el punto de vista de envejecimiento, que es lo que yo controlo, ¿no? La mejor es boca arriba y la intermedia es de lado, ¿no? Pero bueno, salía uno que, claro, yo no sé ni quién era, pero claro, me impactó, lo decía con tanto, pues como dices tú, con tanto sugestión, era un vídeo con música, el tío tenía muchas habilidades comunicativas, duermes así, y salía imitando tu postura, tenía como 4 millones de likes el TikTok, fatal, lo estás haciendo fatal, no sé, bueno, entonces
Era algo que decir, bueno, ¿este quién es? Habla con tanta seguridad que parece que sabrá, pero luego me investigué un poco y un morning singer, como decía mi jefe, un morning singer, un cantamañanas de toda la vida, pero bueno, perdón que te he cortado. No, 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 muy bien. O sea, que es justo, ¿no? El reflejo de lo de lo que estamos viendo y sin duda, yo creo que el gran reto de las nuevas generaciones, uno de los grandes retos, va a ser, el tener una buena capacidad para filtrar la información. Bueno, de hecho, fíjate ahora con, ¿no? Con la aparición de ChatGPT, esto aplica muy bien porque, claro, ahora los jóvenes van a tener acceso a una información de una manera muy rápida, eh, pero claro, ¿hasta qué punto tú realmente, si no tienes unos conocimientos ya de base, puedes interpretar esto que te da ChatGPT, que mucha información es muy valiosa sin duda alguna, pero otra hay que contrastarla y realmente puedes hacer un buen uso de este dispositivo porque tienes criterio, ¿no? Pero yo creo que las nuevas generaciones se encuentran con el gran reto, primero, de tener criterio y segundo, eso, pues el poder desterrar, ¿no? Si te metes en redes, cuál es la información válida y cuál no. Y esto supone, a mí me gusta decir entre nuestros compañeros de trabajo, que esto supone un agotamiento y un cansancio de la función ejecutiva, ¿no? Que es la función esa que hace tiempo que ya no menciono el córtex prefrontal, es la función de la que es responsable el córtex prefrontal, ¿no? Que nos permite tener esa memoria de trabajo y estar cambiando de actividad y estar filtrando información. Pues claro, cuando tenemos tanta información accesible, pues digo, vamos a llegar a un agotamiento, ¿no? de esta función. Y bueno, Precisamente, me Rosa, he ido por los cerros de no, 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 Úbeda. no, pero esto que decías del agotamiento, quiero compartir muy rápidamente que a mí me había pasado últimamente porque había consumido un poquito, o sea, había perdido un poco el norte con las redes, había vuelto a consumir un poco más de la cuenta y aparte de esa sensación de que tú nos cuentas muchas veces de sentirte peor después de entrar en esas redes sociales que antes, que como dice el libro de minimalismo digital de Col Newport, antes de entrar en ese infinity pool, porque es un infinity pool que nunca acaba, una vez que entras te atrapa, eh, dije, me sentía mal, ¿no? Y dije, ¿qué está pasando? Estoy viendo muchos vídeos de comida, de nutrición, de recetas, de esto es bueno, esto es malo, cosas sobre el dormir, pues al final te salen temas que a ti te interesan, ¿no? Y dije, Ana, para. Cogí un par de libros que me habían llegado recientemente que aún no había leído, que es el de ¿Qué está pasando con la nutrición? De Aitor Sánchez y La ciencia del buen dormir, del doctor Álvarez, y me los leí y dije, jo, si es que la solución a esto es leer un libro como Dios manda, de una fuente fiable, con la información estructurada, organizada, de una persona, un profesional que sabe, que se ha preocupado y que aclara las polémicas y de verdad hay que volver. La solución, o sea, está en los libros. Volver a los libros. Jo, y volver a los artículos. ¿Te acuerdas cuando hacíamos esos cursos de formación en la residencia, bueno, y como estudiantes, ¿no? De cómo hacer una lectura crítica de un artículo científico, ¿no? Te decían, esto lo he rescatado de esos tiempos. Dice, lee el título, el resumen y las palabras clave. Te ayudará a determinar si el artículo es relevante para tus necesidades y objetivos. Examina la fuente, ¿no? Y considera si es confiable. Por ejemplo, si el artículo está en una revista científica revisada por pares, es probable que sea una fuente confiable. Lee el artículo completo, presta atención a su estructura, a la organización, revisa el contenido, asegúrate de que comprendes los puntos clave, analiza su metodología, si se diseñó adecuadamente, si los resultados son válidos y confiables. Evalúa también los resultados y las conclusiones, ¿no? Y también si todo esto tiene coherencia a nivel de artículo general y si esos resultados son relevantes para la investigación. Sigo, Ana. Identifica las fortalezas y debilidades del artículo, determina si son importantes para tu trabajo. Eh, ¿Qué más? Haz un resumen y una evaluación crítica y comparte todas estas lecturas con tus compañeros. Considera si este artículo es relevante y debátelo con otros. Todo eso para un artículo científico. Además era bien denso de leer, ¿no? Claro, ¿no? Y un artículo científico que, como tú muy bien has dicho, ya había sido sometido a un previo cribado, o lo que llamamos una revisión por pares, que es que cuando tú mandas un artículo a una revista no te lo publican porque sí. Primero lo revisan de forma ciega otros expertos del sector para ver efectivamente si todo esto está bien estructurado y analizado. O sea, pero además de todos esos filtros que ya pasa de por sí a un artículo científico, luego tú, como científico, en la carrera a todos nos han formado efectivamente a hacer una lectura crítica, saber identificar la calidad de un artículo científico, saber si estás ante un caso aislado, un metaanálisis, en qué revista ha sido publicada, cuándo, cómo, o sea, todo lo que tú contabas, ¿no? Entonces, En todo conclusión, esto, una lectura crítica de un artículo requiere mucho tiempo, esfuerzo, ¿no? Y al final, y también formación previa. O sea que, ¿no? Total, que en resumen, yo creo que este proceso de evaluación, evidentemente en redes no lo hacemos, cuando además la información es de otro tipo y mucho más, ¿no? Abstracta, genérica, vaga, no sé cómo llamarla.
y bueno, por tanto se abre mucho más a este concepto, ¿no? de vendehumo que decíamos, ¿no? Que podríamos decir que son aquellos que utilizan, entre comillas, ¿no? Un vendehumo sería alguien que utiliza una estrategia un poco, pues, bastante cuestionable para persuadir a otras personas de que hagan algo, que sigan una técnica o una dieta o, ¿no? Lo que sea, y que generalmente, pues, no está respaldado por la evidencia científica, ¿no? O sea que, y también suele ir acompañado de todos estos fenómenos que hemos comentado antes, del uso del lenguaje, de que te prometen grandes resultados o grandes beneficios, cuando estas personas, pues, no están capacitadas para, ¿no? cumplir esas promesas. Eh, Así que no dejan de ser al final también técnicas de persuasión engañosas y que ofrecen, pues, remedios de baja calidad y que no son necesarios. O sea, al final terminamos hablando también de pseudo, ¿no? Entramos mucho en el campo también de las pseudoterapias. Sí, No no, sé no, de la si pseudociencia en general. El y otro de la día justo pseudociencia en veía un general. vídeo de Borja Vilaseca, que ya sabes que él es periodista, pero divulga mucho, bueno, tiene una escuela que se llama Cuestiona, donde trata muchos temas de salud mental y que recibe muchísimas críticas. Yo personalmente creo que muchas bien, o sea, es decir, que las merece, a pesar de que he leído sus libros y me han gustado. Pero hay que leer con escepticismo, ¿no? Entonces, pero bueno, esas críticas que él había recibido, él hacía un vídeo reaccionando a esas críticas que se llama, mira, lo tengo, de hecho lo busqué, se llama ¿Qué es la pseudociencia? Y él habla de la pseudociencia y bueno, como para defender que lo que él divulga es ciencia, ¿no? Y por qué se meten con la pseudociencia y es más, pone a la ciencia, a la pseudociencia al mismo nivel. Bueno, tenéis que ver ese vídeo porque yo creo que se lía un poco. Es más, porque en algún momento del vídeo dice, bueno, es que, claro, yo lo que divulgo, lo que cuento es basado en mi propia, o sea, es basado en mi experiencia. Y la ciencia no se da cuenta de que la experiencia es muy importante, ¿no? Y yo pensaba, vamos a ver, claro que la ciencia tiene en cuenta la experiencia, es que la ciencia se basa en métodos empíricos. Empírico viene de experiencia, es decir, de experimentar con todo esto y en base a eso decidir si funciona o si no. Y es más, compararlo también frente a placebo y compararlo frente a otras terapias, ¿no? Entonces, No en base a la experiencia de una persona, sino a claro, experiencias controladas con grupos de personas de características homogéneas, ¿no? Y con una serie de controles a la hora de elegir tu muestra de estudio. Es decir, si vas a probar a un producto o una técnica o un método, lo vas a probar en 100 personas, pero además no pueden ser 100 personas así sin más, sino que están seleccionadas con un criterio. efectivamente, no, no, y sobre todo que es una, o sea, es que es que la ciencia se basa eso, en hacer experimentos, lo que llamamos pruebas empíricas, a través de la experimentación o la observación, y, y que demuestran, o sea, es decir, que demuestran que eso funciona. Es más, en estas, por ejemplo, pseudociencias bueno, pseudociencias, estas teorías de las que hablaba Borja Vilaseca en el vídeo, que pues eran muchas, era la psiconeuroinmunología, bueno, no psiconeuroinmunología, sino las terapias biopsico sociales, bueno, unas cosas que es que no me acuerdo ahora cómo les llamaba porque eran nombres de estos rocambolescos de prefijos que tú decías. Pues eso, justo él decía, claro, es que muchas veces eso, hablaba del empirismo, digo, vamos a ver, es que la ciencia no solo ha demostrado, no sé cómo decía, que si funcionaba o no funcionaba, y yo decía, vamos a ver, es que esas terapias, además, la ciencia ha demostrado que no funcionan, es decir, ha experimentado con ellas de forma controlada, doble ciego, con grupos de pacientes y se ha demostrado que no, que es que no funcionan, que es que no es que estemos en contra de nadie, no es querer enfrentar mundos, es simplemente que tenemos la suerte de tener un método científico que se basa eso en hacer pruebas y que utilizamos datos, evidencia para apoyar afirmaciones, mientras que la pseudociencia precisamente carece de eso, carece de pruebas empíricas, ¿no? Se basa, lo que decía él, en anécdotas, en experiencias personales, en testimonios de cada uno, lo que yo llamo la evidencia anecdotal, ¿no? Es decir, el a mí me funciona, ¿no? Además, la ciencia Bueno, busca... o le funciona a mi vecino o a mi vecina, que eso también nos llega mucho a consulta, ¿verdad? Claro, sí, sí, hombre. El, luego la ciencia busca la verificabilidad o sea, que algo sea reproducible, ¿no? Que sea algo lo podamos replicar, es decir, que alguien ha demostrado algo en un lugar concreto, no sé, en un experimento que han hecho en Cancún, pues que lo puedan replicar en esas mismas condiciones o en otras condiciones similares en un hospital de Australia, ¿vale? Es decir, que esto
tienen que ser verificadas o refutadas por otros investigadores, mientras que la pseudociencia simplemente afirma que sus afirmaciones son verdaderas sin proporcionar ningún tipo de evidencia que pueda, ni dar claves de cómo pueden otros investigadores, o sea, cómo hemos llegado a estas conclusiones, ni siquiera te dicen el método que han usado, ¿no? Y la metodología de la ciencia es la clave. La ciencia utiliza métodos súper rigurosos, bien definidos, que se han ido además mejorando a lo largo de la historia, y la pseudociencia carece de eso, de una metodología clara, sistemática, de esa revisión por pares tan importantes de la que hablamos y sobre todo del consenso científico. Es decir, al final, en la ciencia se va llegando, cuando hay una evidencia científica, lo que nosotros decimos acumulada, se va llegando a aceptaciones, afirmaciones científicas que se van, digamos, estableciendo en la comunidad científica, ¿no? Y precisamente lo que afirma la pseudociencia, pues muchas veces no es aceptado por la comunidad, porque muchas veces son explicaciones causales y ya sabemos que correlación no implica causalidad. Que dos hechos aparezcan juntos no significa que uno sea causa del otro. Muchas veces tenemos sesgos, los famosos sesgos en ciencia, que son muy difíciles de controlar y por eso somos tan rigurosos. Bueno, que me he enrollado un poco, pero No, lo has contado muy bien y estoy hoy un poco obtusa, pero me estoy acordando de la revista esta científica que cuenta artículos de broma, ¿no? Y precisamente ponía de ejemplo esto que has contado tú de las dos variables se relacionan, no es lo mismo que causalidad, y contaba algo así, era un estudio que se hacía con paracaídas y terminaban concluyendo que tirarse en paracaídas era, bueno, es que no, me sabe fatal porque lo he empezado y no lo sé contar. No, pero si este es el sesgo más común. De hecho, en pensar rápido, pensar despacio, Kahneman lo cuenta muy bien junto a Tversky. O sea, cuenta muy bien cómo es algo que a los seres humanos nos cuesta mucho menos hacer afirmaciones en base a experiencias de mías o de muy pocos que hacer, digamos, inferencias más abstractas y estadísticas en base a mucha más gente, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, durante 3 días seguidos tienes diarrea y esos 3 días has comido pistachos, dices, ostras, los pistachos me provocan diarrea. Y si para Claro, es colmo verdad. un amigo tuyo te dice, cada vez que tomo pistacho me da diarrea, dice, bueno, ya está, ya tienes un dogma de fe, ¿sabes? Entonces, eso para los seres humanos es uno de los sesgos más importantes contra los que nos toca luchar, el de que la correlación no implica causalidad, porque es algo que nos sale casi instintivamente a los seres humanos. Nos cuesta mucho hacer inferencias a nivel poblacional y entender que cuando todo esto lo ponemos en estadísticas más grandes con grandes poblaciones, no se demuestra lo que nosotros pensamos, ¿no? Sí, 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 total. Y es que además buscamos un poco un efecto blanco-negro, ¿no? El efecto un poco contrario lo podemos ver en casos como el del tabaco, ¿no? O sea, la ciencia ha demostrado que el tabaco a largo plazo produce cáncer de pulmón. Ahora, esto no quiere decir que fumo 100% tengo cáncer de pulmón, porque hay otras variables que influyen y por supuesto habrá gente que fume que se muera de otra cosa, porque fallezca antes o no llega a desarrollarlo por A o por B, ¿no? Y a veces la gente utiliza el argumento de, pues mi tío fumaba 2 paquetes diarios y nunca le pasó nada y falleció de no sé cuánto, ¿verdad? Y utilizan este argumento para rebatir la ciencia. Y claro, no entienden que es que la ciencia no quiere decir, ¿no? Sistemáticamente, o sea, al final en ciencia hablamos de probabilidades, estadísticas, vulnerabilidad, predisposición. Una pregunta que nos hacen mucho en psiquiatría es, si mi padre o mi madre tuvo un trastorno bipolar o una esquizofrenia, ¿voy a heredar yo ese cuadro, ¿no? Pues siempre explicamos, pues mira, lo que heredas es una probabilidad o una vulnerabilidad, que puede ser un 10%, un 20% de probabilidades más, X, me estoy diciendo al azar, más que el resto de la población, pero no hay una herencia mendeliana, por así decir, ¿no? De, pues ya un 50% seguro vas a heredarlo, o ¿no? O sea que al final, en este sentido, en la mayor parte de los casos, sobre todo en el campo de la salud mental, también hablamos mucho de probabilidades, ¿no? Claro, y eso es lo que nos cuesta mucho al ser humano. Mira, el otro día, como anécdota súper rápida, perdóname, Necesitamos certezas, no eso, probabilidades. Al ser claro, humano tolera la necesitamos certeza. Es certeza, como no, que me diga no, pero que no me maree, ¿no? Con las relaciones de pareja. Prefiero un no a que me tenga ahí porque queremos certezas. Mira, el otro día yo tengo una amiga del grupo que, bueno, la han captado como creo yo que la han captado, aunque ella no se da cuenta. Yo creo que es un poco un esquema Ponzi, un poco estafa piramidal, pero bueno, se ha metido a un grupo de estos de vender ionizadores de agua alcalina. Es decir, un aparato que creo que me dijo que costaba 4.000 o 5.000 euros, que tú te pones en tu grifo y ioniza el agua para alcalinizarla.
porque, bueno, alguien se ha inventado que el agua alcalina, bueno, total, que me lo contó con tal énfasis, esa amiga y tal, voy a tu casa y te hago la prueba y quiero que lo veas. Dije, bueno, pues voy a investigar un poco esto del agua alcalina, me bajé metaanálisis, me bajé un montón de estudios, me lo revisé, y llegué a la conclusión, pues lo que decían los estudios, o sea, nuestro cuerpo regula perfectamente el pH, no necesitamos tomar agua alcalina, ni dieta alcalina, ni nada, ¿no? Ya partía yo de esa base, pero quería comprobarlo bien para argumentárselo. Entonces, Rosa, la conversación por teléfono que duró 1 hora, de verdad, yo me sentía un poco como conversación de borregos, ¿no? Porque yo le iba diciendo, no, es que me he repasado ella es, bueno, se dedica al fitness, ¿no? Digo, no, me he repasado un metaanálisis, tal, y ella, no, me hacía el sesgo esto de la evidencia anecdotal, me decía, no, pero es que yo tengo mi vecina tiene psoriasis y le ha funcionado súper bien, pero es que luego también utilizaba mucho el sesgo de autoridad, es decir, no, pero fíjate que hay un médico coreano que hizo un estudio sobre el agua alcalina, que es el que lo vende, y entonces, claro, ya, digo, vale, ese médico coreano habrá hecho ese estudio, pero luego hay un montón de metaanálisis, es decir, acúmulos de estudios científicos que demuestran que el agua alcalina no funciona, y menos los ionizadores, y menos el coste-oportunidad que inviertes en ese. Bueno, pues no había manera de hacerla entrar en razón, que tampoco era lo que yo quería, pero Y ahí entra en marcha también, Ana, el efecto, yo le llamo efecto creer, para referirme también al efecto placebo, que es cuando tú quieres creer en algo, pues que te funciona, ¿no? Te funciona mucho mejor. Y es un poco el concepto tradicional de efecto placebo, ¿no? De si un médico, bueno, digo aplicándolo a la medicina, que me estoy yendo ahora hacia otro lado. Si un médico te daba una pastilla, aunque estuviera rellena de agua, solo por el hecho de que te estuviera dando algo un médico, tú ya te encontrabas mejor, ¿no? Es decir, la propia creencia va a influir en el resultado. Y yo creo que este fenómeno placebo se da con muchos de los fenómenos, técnicas, ¿no? Y terapias que se ofrecen por ahí que son muy cuestionables. de hecho, Eh, Rosa, perdona que te corte, que es que esto se llama el principio de Brandolini. Cuando tú estás intentando discutir con argumentos científicos con una persona que utiliza argumentos pseudocientíficos, se llama principio de Brandolini, que es, y se define así: la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez, falsedad o engaño es un orden de magnitud mayor que el requerido para producirla. Dicho con sencillez, se necesita mucho más esfuerzo para refutar una estupidez que para producirla o sostenerla. Es decir, a esto le llaman la ley de Brandolini, que es o principio de asimetría de la estupidez. Es decir, no discutas con alguien que no está discutiendo en tu mismo idioma, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque el no, otro no día vais a leí el llegar a revés, un dice, no acuerdo. discutas con alguien cuyo televisor es más grande que su librería. Eso. Sí, pues qué interesante. La verdad que no había escuchado el concepto de Brandolini. O sea, había escuchado el concepto teórico de lo que has contado, pero no recordaba que se llamara así. Así que mira, incorporamos un nuevo término. Sí. Oye, Rosa, Eh, y esto sí, de hablar de pseudociencias me hace pensar un poco también en sectas, ¿no? Cuando llegan al extremo, ¿no? Estos gurús. Cuando ya no es, sí. cuando ya se convierte en algo un poco maquiavélico, ¿no? Ya no es simplemente el dinero lo que obtienen, buscan obtener, sino van mucho más allá, ¿no? Y cuando realmente ya hacen daño, ¿no? Vosotros los psiquiatras tenéis experiencia, ¿veis algún paciente de...? Bueno, Porque mira, yo he recibido pacientes, ¿no? Que han sido, por así decir, dañados y sufren por víctimas de algunas sectas, ¿no? Por ejemplo, uno que tengo en seguimiento actualmente, cuya familia es de los testigos de Jehová, él al salirse, pues su familia le ha condenado al ostracismo, no le habla, además hay como no un pacto de que si tú te sales, pues ya la comunidad pues te aísla, ¿no? No tienen contacto contigo y bueno, pues él tenía una amplia red social en el barrio en el que vivía y me contaba con un gran dolor y una gran ambivalencia, ¿no? Imagínate que las personas que se supone que están aquí para quererte, cuidarte y protegerte, pues directamente, ¿no? Te desplazan y no quieren saber nada de ti. O sea que, bueno, fenómenos de este estilo vemos muchos, ¿no? O la cienciología. Yo no sé si tú te acuerdas, Ana, cuando yo fui a visitarte en tu rotación externa en San Francisco, que no sé si fue sí. rotación externa durante tu residencia o durante la carrera, que ahora me estoy No, liando. en San Francisco era una rotación externa Entonces estás la haciendo residencia. dermatología y yo ya era psiquiatra entonces, ¿no? Bueno, psiquiatra, yo me estaba formando, estaba haciendo la especialidad de psiquiatría aquí en el Clínico de Madrid y me fui a verte. Y no sé si te acuerdas, en un viaje a Los Ángeles, que bueno, luego nos fuimos de viaje, ¿verdad? Las dos, Sí. a mí me impactó que íbamos caminando, había un edificio enorme
cuyas letras eran como de, vamos, de piedra, que no era, no era un cartel de papel, y ponía, la psiquiatría, la industria de la muerte. Y Jope. entonces, no sé si lo recuerdas, era como, pues imagínate, como un teatro en Madrid, en plena Gran Vía de Madrid, pero aquello estaba en mitad de Los Ángeles, íbamos tú y yo caminando y te dije de entrar, entramos, yo por aquel entonces tampoco sabía mucho de la cienciología, la verdad, bueno, tampoco es que sepa ahora muchísimo más, pero bueno, la cosa es que entramos y había un montón de carteles y como cuadernos, revistas, donde pues salían, imagínate, una camilla ensangrentada, con unas esposas, como con cadenas, con sangre, restos de sangre, y ponían, bueno, dando a entender como que los psiquiatras aplicaban técnicas de, como era, de maltrato físico, que poco menos que matábamos a gente, vamos, en resumen. A mí te lo prometo que me pareció una cosa, o sea, impactante, ¿no? Y de hecho, bueno, tienen un movimiento abierto, ¿no? Desde la cienciología contra la psiquiatría, eh, eso le llaman la industria de la muerte, ¿no? Que yo, claro, imagínate, médico, después de haber estudiado todos los años que hemos estudiado, un médico que por definición estudias para ayudar, y en tu primer año de especialidad, todo con la motivación máxima, ¿no? De ser psiquiatra, de poder hacerlo mejor, de intentar no avanzar, porque avanzar en el campo más desconocido, ¿no? Del área de la medicina. Cuando uno estudiaba la carrera se daba cuenta que la psiquiatría era la que todavía, frente a otras especialidades médicas, está todavía, ¿no? Pues avanzando. Y de repente me encontré con aquello, pues me impactó. Bueno, pues en fin, la secta que estaba detrás era la cienciología y, y bueno, podríamos contar un montón de cosas de estas, ¿no? Yo creo que sin duda las sectas sí que están conectadas con las pseudociencias. Esto se debe a que en parte, ¿no? Las sectas, bueno, pues a las pseudociencias les pueden proporcionar explicaciones simples y aparentemente convincentes para problemas complejos y misteriosos, ¿no? Y también, de hecho, pues a través de las pseudociencias también se promueve, ¿no? Se prometen estas soluciones rápidas y fáciles de las que hablábamos, ¿no? En términos varios de salud. Y los líderes de las sectas generalmente sí que utilizan de alguna manera la pseudociencia para justificar sus creencias, sus prácticas, ¿no? Es un medio también para atraer a nuevos miembros al grupo. ¿No? Y detrás de todo, de todas esas técnicas de manipulación, de persuasión, pues hay, ¿no? Pues eso, mucha pseudociencia, o sea que sin duda yo creo que sí que está conectado, ¿no? Ahora que, Eh, y, ahora que decías la palabra pseudociencia, Rosa, me estaba acordando cuando, tú recuerdas cuando, bueno, hoy estamos abuelas cebolletas, pero cuando yo creo que es información que aporta, ¿no? De valor, pero en la Universidad de Zaragoza, que nuestro padre era allí catedrático, ¿te acuerdas que aceptaron durante unos años, luego ya la volvieron a quitar, aceptaron la propuesta de montar una cátedra de homeopatía en la Facultad de Medicina? Y yo recuerdo que muchos profesores de la Universidad de Zaragoza se juntaron, entre ellos nuestro padre, me acuerdo que fuimos a verle, para hacer un suicidio homeopático en la puerta de la Facultad de Medicina, ¿te acuerdas? sí, A sí, las no, 10 yo de la lo fui a ver mañana, y creo que fue. yo estaba súper agobiada de pensar que iba a la puerta de medicina a hacer aquello. Pero ahora lo Sí, entiendo, ¿no? sí. Con el tiempo. Para los que no sepáis lo que es un suicidio homeopático, es que cogieron un montón de, bueno, todos los profesores que allí se reunieron, pues cogieron y se tomaron un montón de, no sé si eran Botes enteros a puñados de pastillas de ansiolíticos, homeopatía. somníferos, sí, de homeopatía, o sea, en teoría, pues para demostrar, porque estas pastillas decían, no, no te tomes más de la cuenta porque puede, ¿sabes? Porque para demostrar que era agua con azúcar, es decir, que no tienen nada que realmente funcione para mal ni para bien, es decir, que no tienen no tienen efecto en la patología más allá del efecto placebo, ¿no? Entonces se tomaron todos no sé cuántos somníferos o tranquilizantes homeopáticos, lo suficiente como para morirse, allí no se murió nadie, en todo caso les daría ¿cómo se llama? Un sugar rush, ¿no? Un sugar, ¿cómo es? No sé cómo se dice, un pico, ¿no? Quiero Sí, decir, sí, un pico de azúcar como mucho, pero poco más, un pico glucémico, pero poco más. O sea que aquello me impactó porque, bueno, pues nuestro padre era micropaleontólogo que dedicaba a estudiar el límite de creciente terciario, la extinción de los dinosaurios, la sexta extinción en masa, pero en paralelo sí que escribía en la revista El Escéptico y un poco hacía una labor muy importante de divulgación pues de la ciencia en positivo y un poco contra las pseudociencias
para mantenerlas un poco fuera de la universidad junto con otros compañeros, ¿no? Y yo creo que hicieron una buena labor porque aquella cátedra de homeopatía pues pronto la quitaron del temario de medicina, ¿no? Claro, y que al final, yo me acuerdo haber debatido esto con papá, ¿no? Y yo le decía, pero bueno, déjales en paz, que cada uno haga lo que quiera y tal, ¿no? Y él me explicaba, bueno, es que no todo vale, no todo cabe, y si nadie toma las riendas y se mueve por evitar, ¿no? Porque claro, al final, igual que hay homeopatía, hay miles y miles de terapias a nivel, por así decir, de efectos similares a los que ellos dicen que producen, que podrían entrar en la formación de medicina. Entonces tendríamos que estudiarnos miles y miles de terapias, o sea, al final, ¿qué entra? Lo que muestra la mayor evidencia científica, ¿no? Entonces, claro, y si tú dejas que todo campe a sus anchas sin ningún tipo de criterio y de control, pues no puede ser, porque además, efectivamente, también estamos cometiendo negligencia. El no hacer también es hacer, ¿no? Cuando Claro. tú haces algo imprudente, también puedes cometer negligencias, puedes hacerle creer a alguien que se va a curar de un cáncer dándole unos sueros especiales y estás dejando de tratar a esa persona con tratamientos que a día de hoy se muestran efectivos frente a eso que tú le estás dando, ¿no? Entonces, eso es Claro, negligencia claro. y eso es intrusismo. Es el coste oportunidad, que yo hablo mucho de este concepto, por ejemplo, con los nutricosméticos. No, me tomo colágeno para estar más guapa para el envejecimiento. Digo, vale, mal no te va a hacer, pero realmente efecto como tal demostrado es muy cuestionable y el coste oportunidad que tú estás de invertir ese dinero en un bote de colágeno que te cuesta a lo mejor 60 euros al mes, ya te digo yo que si te lo gastas en una buena cesta de la compra, en una inscripción una suscripción a tu gimnasio o simplemente en hacerte un tratamiento que haya demostrado más evidencia científica, pero ya no más, hay un matiz, tú decías, en la carrera o en los temarios, ya no solo en la carrera, sino en lo que se aplica en los hospitales y en la medicina y en todas en todas las profesiones sanitarias, no es lo que más evidencia científica tiene, es todo aquello que ha demostrado evidencia. Si no se enseña es porque realmente se ha probado en múltiples ocasiones, en múltiples experimentos y han demostrado no solo no tener evidencia, o sea, no, sino que es que no funciona. O sea, se ha demostrado que no funciona, es decir, que no sirve, que no muestra resultados en ningún caso. Y fíjate que además la ciencia siempre tiene un sesgo hacia publicar lo positivo. Pues en este caso se ha demostrado una y otra vez de forma consistente que no produce ningún resultado. ¿Qué nos gustaría más a un científico que hagas un estudio bien diseñado y que muestre resultados positivos? Pues no, es que esto no logra demostrar resultados positivos ni frente a placebo ni frente a nada. Mm, Por totalmente. cierto, Rosa, ya que hablábamos de las sectas, ¿hay gente más propensa a caer en una secta? Entiendo que sí, ¿no? Pues fíjate que, bueno, ahí la respuesta en realidad más adecuada sería decir que cualquier persona es susceptible de caer en una secta. Eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, es cierto que sí que se habla, ¿no? De ciertas variables o de ciertas características que nos pudieran predisponer, ¿no? Bueno, quizás el primero que te venga a la cabeza y que seguro que reconoces es estar, bueno, pues que te pille en un estado de vulnerabilidad emocional, ¿no? Cuando estás pasando por un momento difícil de tu vida, una pérdida, una ruptura, pues puedes ser más susceptible a ser manipulada emocionalmente, ¿no? También cuando te encuentras en una etapa de búsqueda de significado, ¿no? O bueno, que simplemente no le encuentras ese sentido o propósito a la vida bueno, y en esa búsqueda, ¿no? Pues puedes también estar más expuesto y ser más vulnerable a las promesas de una secta. También, ¿qué más? Pues baja autoestima, ¿no? Tener una baja autoestima y esa tendencia a buscar la validación y el reconocimiento de los demás, puede ser que sea no cubierta por las personas de una secta. El aislamiento social, ¿no? Las personas que tienden a estar más aisladas socialmente. También, pues aquellas que pueden tener quizás una cierta ingenuidad o una mayor credulidad, ¿no? Podrían ser más susceptibles. Y aquellas no, que pueden estar más presionadas por cuestiones sociales. Imagínate, pues por amigos, familiares, ¿no? Si todos ellos pertenecen a una secta, pues va a ser más fácil que tú, ¿no? Pues desde tu infancia has crecido con eso, pues puedas entrar en ella. Bueno, yo creo que estos serían así como las variables principales, ¿no? Vale. Y yo recientemente bueno, el año pasado o hace 2 años leí los libros de Cialdini de influencia y persuasión, pero más recientemente he leído los libros de Ramón Nogueras, el de ¿Por qué compramos la burra?, que está fenomenal, y ahora acabo de terminar el de ¿por qué? No, o sea, el primero era ¿por qué creemos en mierdas? Y ahora acabo de terminar el de ¿por qué compramos la burra?, que habla un poco de cómo
somos muchas veces muy sugestionables, ¿no? Y entiendo que las personas más sugestionables también tienden a caer más en todo esto, ¿no? Claro, al final la sugestionabilidad se refiere a la tendencia de una persona a aceptar fácilmente las sugerencias, ¿no?, de otros sin cuestionarlas o evaluarlas críticamente. Así que, bueno, pues efectivamente, si eres más sugestionable, podría ser más susceptible de caer en esas artimañas, ¿no?, de persuasión y esas manipulaciones. Sin embargo, bueno, sí que es verdad que tendríamos que distinguir un poco la sugestionabilidad de la credulidad, ¿no? Porque una persona sugestionable podría ser, por así decir, también altamente crítica y escéptica, es decir, que no es incompatible. O sea, puede ser sugestionable y al mismo tiempo ser crítico y escéptico con respecto a lo que escuchas, pero aún así verte influenciado, ¿no?, por las sugerencias de los demás. Mientras que una persona poco sugestionable, pues puede ser, o sea, eso, puede ser también más difícil de influir, ¿no? O sea que, vamos, que sugestionabilidad no necesariamente quiere decir credulidad, en resumen, era por puntualizar. Perfecto. Y bueno, yo creo que el resumen sí que es, como hemos dicho al principio, que tampoco nadie es inmune a caer en una secta, ¿no? Porque puede ser que uno se crea muy crítico y yo soy muy racional, ¿no?, que dicen algunos, y yo nunca caería en algo así, y al final, pues, ¿no?, podemos ver que esto no se mantiene, ¿no? Que realmente, aunque haya una serie de características que nos puedan predisponer, pues cualquier persona podría llegar a entrar en una secta. Sí, yo creo que el primer paso es saber identificar cuando algo te está sugestionando, ¿no? Cuando te están vendiendo la moto o tú estás comprando la burra, como Sí, dice Ramón Nogueras. En ese sentido, sí. creo que los libros de Cialdini, que ya sabéis que es Robert Cialdini, es un profesor de psicología de Harvard, pues han hecho mucho bien. De hecho, no sé si te he contado que esto es bonito, por si lo cuento rápidamente, la anécdota de Cialdini con Charlie Munger. ¿La conoces? No, 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 no. Pues mira, ya sabes que se habla de que muchas veces, pues cuando uno aporta valor, ¿no? Cuando comparte contenido de Ah, no, valor, sí, esa me la contaste tú, cuéntala, que es muy esa, interesante. Perdona, tengo nada, es muy bonita porque Robert Cialdini ahora pues se ha convertido en multimillonario, ¿no? Pero no porque él pretendiera con sus ideas, ¿no?, hacer de gurú y quitarle dinero a nadie, sino porque él empezó a escribir libros de sus experiencias, las investigaciones que iban llevando en su departamento de psicología de la universidad, lo iba publicando, ¿no?, en forma de libros de divulgación. El primero fue Influencia, el segundo fue Persuasión. Pero Influencia lo publicó hace más de 15, 20 años. Y ya sabéis que Warren Buffett y Charlie Munger, que son socios, los socios de Berkshire Hathaway, dos de los inversores más importantes del mundo, pues Charlie Munger es un polímata total, ¿no? Y él siempre dice que había que ser un generalista y había que conocer las principales leyes de las principales disciplinas, había que saber un poco de economía, un poco de psicología, un poco de neurociencia, es decir, saber un poquito de todo para saber vivir mejor en el mundo, para invertir, y un poco lo mismo que defendía, ¿no?, Kahneman en su libro con Tversky, ¿no?, de que para poder ser buen economista también tienes que saber psicología, conocer los sesgos, etcétera. Bueno, pues un día a Robert Cialdini abrió su buzón y en el buzón había un cheque en blanco, bueno, digo en blanco porque no había dinero, era un cheque a nombre de Robert Cialdini con acciones de Berkshire Hathaway, de una de las empresas de Charlie Munger y Warren Buffett, que ahora valen un pastizal, porque esto fue hace muchos años. Entonces, me parece bonito porque no se conocían entre sí, pero Charlie Munger le pareció que ese libro sobre persuasión, que le ayudó en sus negociaciones, en ver cuando le estaban vendiendo la moto en una inversión, etcétera, le había ayudado tanto en su día a día que decidió hacerle lo que se llama la reciprocidad indirecta. Existe la reciprocidad directa, que es cuando tú me das, yo te doy, ojo por ojo, diente por diente, pero en positivo. Y luego está la reciprocidad indirecta, cuando yo aporto valor al mundo de alguna manera, pues hago un podcast o comparto contenido en redes sociales o escribo un libro, y eso me vuelve no precisamente de una persona, sino que me vuelve en forma de o bien reputación online, lo que se llama capital social, o simplemente pues este tipo de detalles tan bonitos de una persona que ni te conoce, ¿no? Totalmente, me estaba acordando de la canción de Jorge Drexler de Cada uno da lo que recibe, que esa sería la reciprocidad indirecta, ¿no? A lo Qué largo de la vida. bonito. Eso, qué bonita, ¿eh? Esa canción me Oye, también me he encanta. acordado que esta anécdota ya la hemos contado en este podcast, ya la habíamos contado en alguno de los anteriores episodios, pero bueno, esto es como ir a la Alhambra y volverla a ver, que nunca te cansas, ¿no? Porque yo te he vuelto a escuchar y he dicho, oye, qué bueno recordarla porque no me acordaba de los detalles, y he pensado también, a ver si con nuestro podcast les da a alguno de estos multimillonarios por decir, oye, este podcast de pie a cabeza tan estupendo, y un día nos encontramos un cheque en el buzón, Ana. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Warren, Warren. O no tiene que ser Warren, puede ser Amancio, nos pilla Sí, más sí, cerca. efectivamente.
Aceptamos cheques, ¿eh? Cheques de También, valor, de reciprocidad indirecta. también aceptamos pago en especies con ropa. Bueno, yo soy minimalista, pero. Bueno, Eso te vamos a iba a la parte decir. práctica para Venga, terminar, ¿no, Rosa? Vamos con algunos consejos para detectar a un gurú o a un psicogurú, ¿no? ¿Nos puedes dar vale. O alguno? sea, hemos abierto un montón de temas aquí, varios. Hemos hablado de secta, No, no, mezclado con pseudociencia, mezclado con hoy ha psicogurús. sido Hoy ha Hemos sido hecho abuela un cebolleta pururú. total. Para Sí, colmo, sí. yo tengo que reconocer que estoy en el Congreso Nacional de Dermatología y tengo tantas charlas y tanto que preparar que hoy he dormido 3 horas, con lo cual yo personalmente reconozco que estoy espesa, perdonar si he dicho algo que, bueno, pues no ha sido del todo certero o exacto, pero justo hablar de un tema tan complejo como este, habiendo dormido tan poquito, no es fácil. Oye, y además un tema que al final, si te has dado cuenta, se pone uno como reivindicativo, ¿no? Parece que no. Hacktivistas. No hemos dicho que en nuestro anterior podcast le llamamos hacktivistas porque es un nuevo término que habla de hacker y activista. O sea, es un término que refleja un poco el intentar generar cambios sociales a través de cambiar la mentalidad activista, volverte un poco hacker, es decir, romper el código, ¿no? Del activismo, no el activismo tradicional, sino hacer un tipo de activismo diferente. No sé si me he expresado bien, pero me gustó el término y lo usé como título de nuestro anterior episodio. Bueno, pues nos ha venido muy bien y yo creo que te has explicado bien. Y si no es que estoy yo igual de obtusa que tú. O sea que ahí lo dejamos. Bueno, pues a ver, ¿cómo detectar? Te refieres un poco en general más a mi campo, ¿no? A lo que Sí, sería un psicogurú, o bueno, no tiene por qué ser, porque es que al final los psicos, que como se utiliza en todas las estrategias, ya sean que te estén vendiendo un producto alimenticio o te estén vendiendo una pseudoterapia que va a curarte tus traumas, pues bueno, yo creo que podemos hablar en general, ¿no? Pero esta es una pregunta que nos han remitido en redes. ¿Cómo detectar esto? ¿Cómo saber que alguien es un charlatán o que realmente no me está ofreciendo una terapia que va a funcionar o no va a funcionar? ¿Cómo lo puedo saber yo? Bueno, punto número 1, revisa su formación y credenciales. El otro día en la charla que he comentado que estuve, esta profesional, supuesta profesional, que decía que era experta en psiconeurobios socioemociones o no sé qué título rocambolesco le había puesto, no tenía ningún tipo de formación, no la encontrabas por ningún lado en redes, o sea, no en redes, sino en general, en Google, vamos, su experiencia era en la universidad de la vida. Y al final, ¿no? Yo creo que buscar gente que tenga una credencial. Y lo mismo le ocurría al resto de grupo que en esta charla que comentaba nos prometían, eso sí, al final de la charla nos pedían como 14.000 euros por ser los privilegiados de haber asistido a esa charla. Bueno, 14.000 euros que nos lo rebajaban a 12.000 y que nos garantizaban el éxito de nuestro negocio, ¿no? Entonces, ahí viene el segundo tip o segunda clave es, o sea, ¿por qué te va a garantizar esa persona? ¿Cuál es la formación que tiene esa persona para garantizarte el qué? Si ni el premio Nobel de Economía te garantiza que inviertas en las acciones, ¿no? O sea, ahora tú, pues con tu formación no la conozco, me garantizas por 14.000 euros mi éxito. Bueno, pues muy cuestionable, ¿no? ¿Qué más? Bueno, si es alguien que está en redes, en tal, pues verifica un poco si comparten contenido basado en la evidencia, ¿no? Pues si se remiten a alguna fuente, si ponen alguna referencia. Yo creo que esto siempre hay que contrastarlo. Em, Busca opiniones y críticas de esa persona, ¿no? Pues no sé, si pone que es terapeuta. Bueno, de hecho, esta mujer que he comentado se definía, usaba la palabra terapeuta. O sea, ya estamos cayendo en intrusismo porque no era terapeuta, no tenía una formación, pero ella se hacía llamar terapeuta porque ya es como que me cojo el título, ¿no? Entonces, bueno, busca opiniones y críticas que ya no podemos encontrar en muchos sitios. También, oye, confía un poco en tu intuición, ¿no? Si es demasiado bueno para ser verdad o no, o te hace sentir un poco incómodo, pues no, busca un poquito, ¿no?, en tus vísceras, en lo que te dice un poquito tu experiencia, porque a veces esto también es muy buena guía. No sé si quieres añadir tú algo más a ver, Ana, no, ayúdame. Más o menos yo hemos tocado varios puntos, no, ¿no? lo has hecho muy bien. Yo solo quería añadir, claro, cuando has dicho lo de too good to be true, demasiado bueno para ser verdad, quería simplemente contar la. No sé si has escuchado la historia del Satisfyer. No. Pues, pues resulta que Satisfyer, ya sabes que se ha hecho de oro y parece que han revolucionado la sexualidad femenina, que han puesto el clítoris en el mapa, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque cuando pensamos en succionadores de clítoris y en aparatos, ¿no? Juguetes sexuales, pensamos en Satisfyer, ¿por qué? Porque hicieron una labor de marketing brutal, ¿no?
pues más allá de la formación de la gente de Satisfyer, que no lo pongo en duda, lo que sí que sabemos es que el inventor del succionador de clítoris fue Michael Lenke, hace muchos años, que le llamó womanizer, ¿no? Que womanizer en inglés significa mujeriego, entonces no tuvo tanta acogida, ¿no? Él hizo un montón de investigaciones, fue pionero con su mujer, se preocupó por la sexualidad femenina, pero no supo hacer una buena labor de marketing. Entonces, bueno, vendió algo en Alemania y poco más, ¿no? Pero luego llegó Satisfyer, le puso un nombre como Dios manda, muy marketingiano, hizo una labor de marketing digital impresionante en todos los sentidos, y bueno, es lo que logró vender a lo bestia, ¿no? Que sepáis que Satisfyer ahora tiene una demanda por parte de Michael Lenke y su empresa, que por cierto han ganado, Michael Lenke y colaboradores. Y bueno, es un ejemplo de que a veces pues no siempre lo que más brilla es lo que realmente, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, muchas veces estas personas que a lo mejor tienen muchísimos seguidores, millones y millones de seguidores, porque utilizan memes, porque utilizan el humor, porque son muy buenos en marketing digital, pues realmente no es lo más riguroso, ¿no? Yo siempre me gusta, pues eso, buscar profesionales que realmente sean los que están en el origen del problema y que bueno, que me enrolla un poco, pero es que como has dicho, cuando has empezado a hablar de brillar y como hemos hablado de marketing, digo, ostras, tengo que contarles el caso Satisfyer versus Womanizer, por favor, apoyar a Womanizer, no os compréis un Satisfyer, compraos uno de los alemanes, que por cierto era alemán. Oye, que no hemos recibido ningún tipo de financiación, por esto, que parece que estás aquí haciendo tú también una labor marketingiana. No, al revés, hoy nos van a cancelar porque nos hemos metido con Cristo, o sea, entre Tony Robbins, Sí, tú como lo nombres ya una vez más, o sea, le está pitando ya allí, en donde quiera que esté. Tranquilos, está en las Maldivas durmiendo. Bueno, ya me he acordado ya el último punto, una cosa que, vamos, yo creo que lo he dicho indirectamente y directamente, que es básicamente otro punto más, quizás que nos deba hacer detectar esto, es el lenguaje que se utiliza, ¿no? Y ese tipo de lenguaje seductor, con términos, ¿no? Y una asertividad, pues que parece, ¿no? Increíble todo, ¿no? Pues ya te prometemos, te garantizamos que todo esto se va a solucionar y bueno, pues sabemos, sobre todo en el campo de la psique, de lo mental, pues a día de hoy no hay fórmulas fáciles porque ya sabemos que los procesos mentales son complejos, son biopsicosociales, tienen una patita de cada cosa, tanto de componente biológico como psicológico, como de cómo nos influye lo social, lo cultural, el ambiente, y por tanto no hay una fórmula ni una receta mágica, ni creo que la haya pues en mucho tiempo. Así que desconfiemos de estos discursos llenos de promesas y de fórmulas milagro y seamos un poquito más críticos con lo que nos encontramos en el día a día. Oye, y a veces también con respecto ya a artilugios y cosas y métodos y pastillitas saludables que nos ofrecen, también recordar que muchas veces menos es más, que ya no es solo que a veces nos ofrecen cosas que no tienen evidencia científica, sino que es que no las necesitamos. O sea, nos van generando necesidades de ahora para tus huesos fuertes. Para el otro día fui al supermercado y ya encontré una balda enorme de botes de todo, de alcachofa, de aceite de no sé cuánto, de aceite del más allá. Bueno, pues no, miles de complementos que digo, como te tengas que tomar todo eso, te pasas el día tomando pastillas de complementos alimenticios, ¿no? Sobre todo porque eso es ruido. Consiguen a la gente desviar del mensaje importante. O sea, el mensaje importante es que una dieta saludable es muy fácil, es un plant-based diet muy rica en frutas y verduras, con no hablar de nutrientes sino de alimentos, pero claro, todo esto hace que llegue la gente a consulta y los ves perdidos en los detalles, lost in translation, es decir, y me tomo magnesio, doctora, o colágeno, digo, vamos a ver primero cómo comes de forma habitual, ¿no? O sea, claro, vamos a empezar por lo básico y yo creo que por eso es fundamental identificar que hay un montón de plataformas donde podemos identificar a profesionales de calidad. También hay muchas plataformas muy buenas, por ejemplo Salud Sin Bulos, y un montón de plataformas exclusivamente dedicadas y destinadas a desmentir bulos, a identificar profesionales que realmente divulgan de forma rigurosa y bien. Hay muchos y os animamos Nada más, Ana, que aquí defendiendo el menos es más, pero tú y yo seguimos con el más es más en nuestro podcast, que podríamos haber cortado la mitad del material. Hoy era por espesor, hoy no quedaba más remedio. Yo sabía que hoy me iba a costar expresarme, seguro que hemos dicho muchas muletillas, muchos es. Os animamos a que nos pongáis a 1,5 para que en vez de 1 hora dure 30 minutos, ¿vale? Un besito.
Con esto nos despedimos. Un abrazo y hasta el próximo Un viernes. abrazo, hasta el próximo Adiós. viernes. Perdonad la espesura. Hasta luego, gracias. Adiós.